Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Usted hace parte de los militares que entraron en las últimas horas a Colombia, ¿verdad? Claro que sí, yo soy uno de los que entró informado acá en el pueblo colombiano, bueno, dejando la dictadura que tenemos de gobierno. ¿Llegó cuándo? Pegándonos al llamado de nuestro presidente. ¿Cuándo llegó a Colombia? En pleno, cuando estaban en el proceso de la entrada de la ayuda humanitaria ahí en San Antonio, pues entré acá a Colombia a las 4 de la tarde. Es decir, el fin de semana, ¿no? Ajá, el mismo 23. El fin de semana. Bueno, este es el programa de hoy. Vamos a tratar de comprender qué es lo que les molestó tanto en Venezuela, que tomaron esa determinación de dejar su patria, las Fuerzas Armadas a las cuales han pertenecido, qué están buscando aquí en Colombia, cuáles son los sueños que hay detrás de ellos y cuáles son las posibilidades. 8:05. Esto es Mesa Blue. Carolina, cifras. ¿Cuántos militares o cuántos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela hay en Colombia en este momento? El último reporte, Vanessa, que tenemos de Migración Colombia es que son 326 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela que han llegado al país y por qué parte del país han ingresado. Por norte de Santander, seguido por Arauca, Guajira. También se han presentado casos en Valledupar, Cartagena, Medellín y Bogotá. También dice que las personas, los militares que han llegado, pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional, al Ejército, la Armada y a las Fuerzas Especiales. ¿Y qué dice Control Ciudadano, Octavio, que es una ONG que mide este tipo de movimientos, ¿no? Tiene una serie de cifras que van alrededor de, digamos, las cifras oficiales por parte del Ministerio de Defensa de Venezuela, que habla que tienen alrededor entre 95.000 y 150.000 combatientes activos. Combatiente es una palabra muy utilizada en Venezuela, sobre todo desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez. También hay una cifra de agentes que se aproxima a 235.000 hombres y mujeres de primera línea, incluyendo a los que son más aptos para el llamado a combate y que tienen entre 17 y 39 años, según cuenta el ministerio en su propia página web. Y es una nación completamente, pues, altamente militarizada. Hay 32 ministros activos en Venezuela, de los cuales 9 son militares. Exactamente. Pero aparte, digamos, aparte de esos 9 que son militares que pertenecen a los altos ministros, el caso, por ejemplo, de Vladimir Padrino, el caso de varios militares Diosdado que están... Cabello. Diosdado Cabello no pertenece a los ministros, pero Diosdado Cabello es del círculo central de pero digo Nicolás que Maduro. está militarizado, que aparte, es que Exacto. 9 ministros de los 32 son militares. Exactamente. Pero además hay un montón de gente que tiene una gran influencia dentro del régimen que están vinculados a los militares, incluido Diosdado Cabello. El caso más importante es el de Diosdado Cabello, que es mano derecha del gobierno, y por ejemplo el caso del presidente de PDVSA hoy, que es Manuel Quevedo. Manuel Quevedo también es militar, es el presidente actual de Petróleos de Venezuela, que es la empresa más importante del país, y evidentemente durante mucho tiempo, cuando dirigía el gobierno Hugo Chávez, el círculo más cercano al fallecido presidente Hugo Chávez era todo un alto mando militar. Es decir, cuando Hugo Chávez incluso tomó el poder por la fuerza en su momento, cuando Hugo Chávez dio el golpe de Estado, que lo llevó luego a ser presidente de la República, la mayoría de las personas que junto a él dieron el golpe de Estado terminaron trabajando en el gobierno, como es el caso de Diosdado Cabello, que pertenecía al movimiento que dio el golpe famoso de Estado. Ahora, para tratar de comprender, digamos, cuál es la relevancia que tiene el hecho de que haya un gobierno con tantos militares, en Colombia, ¿cuántos militares hay en el gobierno, Carolina? Ninguno, Vanessa. ¿Ningún ministro es militar? No, la composición del gobierno del presidente Iván Duque son 16 ministerios los que existen y ninguno de ellos es militar. Y en el mundo, digamos, si uno mira más o menos una comparación de Venezuela, cómo está con otros países, es un país que tiene una presencia muy alta de militares. Sí, entre los 50 primeros países del mundo está Venezuela, sin duda alguna. Y en la región debe ser de los países, de los primeros países, es decir, digamos, no estoy, digamos, haciendo cabeza, uno piensa en países, por ejemplo, como en Bolivia, por ejemplo, que puedan tener algún acercamiento. No hay ninguna comparación de un país tan militarizado como Venezuela en la región. Quiero comenzar con el sargento Leonardo Fabio Rosales, porque fue quien entró
Numeral primero, Vanessa, pregunte a los militares para que ustedes nos envíen todas sus preguntas, las estamos leyendo, las estamos siguiendo. Los temas tienen que ver sobre todo con asuntos personales, ¿no, Octavio? Sí, te leo algunas preguntas. Por ejemplo, dicen que sí es verdad que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas están amenazando a las familias de los desertores, de los desertores militares que reconozcan a Guaidó. Les preguntan eso, que si por ejemplo a ustedes como desertores le han amenazado a las familias. También esta pregunta Iván Yesid, dice, ¿está de acuerdo con que haya una intervención militar en Venezuela? En un momento nos contestan. También Hugo Parra dice, pregúntale a los militares cuál es la orden del general Padrino, a los militares, y si es verdad que de matar o no están de acuerdo con el régimen de Maduro. Y también Fabián Duque les pregunta si fueron partícipes o testigos en alguna desaparición por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Todas esas preguntas las vamos a resolver en breve. 8-9. El sargento Leonardo Fabio Rosales nos cuenta que era de la Guardia Nacional Bolivariana y que ingresa, sargento, el sábado, ¿no? Hacia las 4 de la tarde a territorio colombiano. Sí, claro, más o menos ahora entré aquí a Colombia. ¿Cuánto tiempo llevaba usted en las Fuerzas Armadas venezolanas? 8 años y lo que iba de años. 8 años. ¿Y cómo entra el sábado? ¿Por qué decide entrar? ¿Era algo que usted tenía planeado o que ocurre en el momento? No, pues la motivación de mis compañeros, al ver que estaban pasando la frontera porque bueno, no están de acuerdo con este gobierno que tenemos nosotros en Venezuela. ¿Hace cuánto usted no está de acuerdo con el gobierno que hay en Venezuela? Hace bastante tiempo ya. Lo que pasa es que nos faltaba era la última gota de agua que dejamos al vaso. Sí. ¿Y ese bebé que llora allá atrás? Ese es mi bebé, que está dormido, que está a mi lado. Ah, ¿se vino con bebé? Claro, mi esposa entró el domingo con el niño. Día siguiente. Al día siguiente. ¿La esposa era también de las Fuerzas Armadas? Claro, no somos, porque no dejamos de ser. Siguen siendo. ¿Su esposa también? Claro, sí, ella también entró el domingo. Bueno, después de que yo entré aquí a Colombia, pues yo la llamé estando la trocha y le dije, bueno, que saliera a la casa porque si no iban a ir por ella. Y muchas personas pues lo ayudaron. Explíqueme una cosa, ¿cómo decir, usted qué estaba haciendo el sábado en la mañana, por ejemplo? ¿Qué estaba haciendo? Pues estaba en mi casa, yo estaba de permiso, pero de ver los videos, las noticias, me dio impotencia y cómo la situación de nuestro país es tan caótica que está, y nosotros todavía no sé qué pensábamos pues en ese momento de tantos niños que están muriendo por falta de medicina. Pero ¿ustedes de qué zona eran? Es decir, ¿eran de alguna zona cercana a la frontera? ¿De San Cristóbal, por ejemplo, de esa zona? Claro, yo soy del estado Táchira. Ok, y estando ahí en el estado Táchira, digamos, era mucho más fácil para que la gente entienda. San Cristóbal es la ciudad más grande cercana a esa frontera. Exactamente, a esa frontera. Claro que sí. Entonces usted el sábado por la mañana estaba en su casa, había un descontento ya, ¿y qué ocurre? Sí, pero no había tomado la decisión todavía, hasta que vi a los 3 compañeros, al teniente y a los 2 sargentos que son más antiguos que yo. Sí, y entonces dice, ¿se pone el uniforme y sale o sale sin uniforme o qué ocurre? No, salgo de civil de mi casa, subo al comando de zona porque yo era escolta del general que comanda la Guardia Nacional, Zulbarán Quintero. ¿Quién es el general Quintero? Ese es el general de la Guardia Nacional, ¿cierto? Sí, ese mismo. ¿Y usted era escolta de él? Ajá. ¿Ese día no trabajaba? No, estaba de permiso. ¿Y arranca y dice, me voy para Colombia? No, subí, saqué mi uniforme que estaba en el comando y llegué a la población de Capacho y ahí fue donde me uniformé y me presenté en el puesto de Capacho, en el puesto de la Guardia, en Libertad. ¿Y su esposa y su bebé dónde estaban? En la casa todavía. ¿Y no sabía ya sabía lo que yo iba a hacer, pero más no sabía dónde iba a estar. Sí. ¿Y usted le dijo, yo me voy a ir y la veo después o cómo fue? No, yo le dije que lo iba a hacer por
por la libertad de nuestro pueblo y por la lucha, porque hay muchos niños que están muriendo, vuelvo a repito. Venezuela está viviendo una crisis muy caótica. ¿Y ahora está con su señora? Sí, claro, estamos los tres. ¿Y la tiene ahí al lado? No, ahorita está, como le dije, está en una reunión con una señora de la UNUS porque parece que estamos en calidad de refugiados. Sí. ¿Y usted entra a Colombia y cuando llega, qué hace? ¿A dónde se acerca? Pues con el miedo de cómo me iba a recibir el ejército colombiano, porque no sabía de repente cuál era la orden que ellos tenían. Pero cuando pasé la trocha y llegué al lado colombiano, pues con ayuda de algunos amigos llegué a un puesto de la policía, que está por el lado de la trocha. Y para qué, trato es una persona muy maravillosa, no me puedo quejar del trato. Y ahora que está con bueno, eso es lo suyo. Y lo de su señora, entonces, al otro día, ella se viene, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Usted habla con ella por la noche o se habían puesto de acuerdo? Claro, nos comunicamos por medio de WhatsApp y con amigos y familiares allegados, pues, hicimos que llegara aquí al lado colombiano. Y ella hizo el mismo camino Incluso que usted. ella sale, ella la recibe el presidente Iván Duque. A ella la recibe el presidente. Y cuando ustedes llegan a Colombia, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el trámite? ¿Quién los recibe? Pues más allá, digamos, del abrazo de bienvenida. No, pues ahí, después que la policía me dio esta migración, ahí nos tomaron los datos y nos atendieron. Y bueno, está va a ser el proceso de asilo político por ahora, pero yo pienso volver a mi país. Yo no estoy buscando quedarme aquí en su país. No. Yo quiero volver a mi país como era antes. ¿Quiere volver cuándo? Pues cuando nuestro presidente Guaidó lo diga. Sargento, cuál es la situación actual en los cuarteles? ¿Hay comida, no hay comida? ¿Cuáles son las condiciones en las que están el resto de sus compañeros? ¿Y cuánto gana hoy un militar de la Guardia Nacional Bolivariana? Pues la situación de los cuarteles está, por ahora se encuentra quebrada, porque la tropa, como nosotros, están en descontento. Ya usted, como puede ver, la mayoría que han pasado para acá, para Colombia, son tropas profesionales. Y en la limitación, pues, pasando necesidades, porque eso es mentira. Hay muchachos que vienen de Caracas, de Valencia, que están aquí, compañeros míos, incluso que están aquí en el Estado Táchira, y están pasando necesidades. Lo que pasa es que no se han querido colocar la mano en el corazón. De repente no es que porque no quieren, sino por miedo. Creo que el gobierno de Nicolás Maduro, pues, puede tomar atribuciones contra la familia. ¿Qué le pasa a un militar cuando deserta, cuando se va? Yo creo que la palabra desertar para mí no entra ahorita en esto. Desertar es cuando tú no vuelves ya a tu comando y duras tiempo por fuera de tu país. Yo lo que hice fue con mi esposa, pues, tomar la decisión o el llamado que nos hizo nuestro comandante en jefe, Juan Guaidó. Esa fue la decisión más correcta y pues estamos aquí dando la cara. Sargento, normalmente ustedes los militares son muy celosos con muchas cosas, como por ejemplo el tema del uniforme me llama mucho la atención. Usted fue a buscar su uniforme y nadie le dijo nada en el comando, nadie le preguntó por qué usted salía con su uniforme un día de permiso, o usted le comentó a alguno de sus compañeros lo que iba a hacer, alguien le dijo no lo hagas, o ¿cómo es ese momento? No, yo fui a mi comando normal, con la inteligencia, con los nervios a cero, como dice uno. Sí. Yo llegué a la prevención, me informaron a un coronel que estaba encargado del comando de zona en ese momento, que iba a ingresar a las instalaciones, pero como sabían que yo trabajaba con el general directamente, pues no sé, como dice, no sé. No te preguntaron mucho. Ajá, no me preguntaron mucho, yo entré, saqué mi uniforme y me retiré sin ningún tipo de problema. ¿Usted esa decisión la consultó con alguien? ¿Más allá de su esposa? ¿Con algún compañero? No, con nadie. Pero es que yo lo estoy motivando a ellos. Claro. Entre los compañeros en la brigada, ¿se escuchan rumores de que se quieren ir, de que hay inconformidades? Claro,
claro que sí. ¿Cómo? ¿Qué se escucha? Hay muchos compañeros que quieren estar de este lado. Lo que pasa es que, pues, me repito, tienen el miedo de repente atenten contra sus familiares. Pero en sí quieren estar aquí. Sí. ¿Y hay alguna amenaza por parte del Ministerio de Defensa o por parte del Ministro de Defensa, Padrino López, de lo que les podría ocurrir si se van? Pues no sabría decirle cómo está manejando en este momento ese tipo de información, pero imagino que nos amenazan de muerte si cruzan el río, pues le van a disparar por la espalda, que es lo más seguro. Claro. Pero digamos, ¿tienen una advertencia? No creo que se lo digan directamente, pero ya al tú ver que en el estado Táchira hay grupos irregulares armados, con eso lo dice todo. Tú habla más por sí solo. Sargento, han venido saliendo en las últimas horas, pero mandos medios. ¿Usted cree que también van a empezar a desertar generales? Pues ese es un punto, eso es algo que lo he pensado y lo he hablado, pero creo que ya es como tarde para ellos, ¿no? ¿Por qué esperar que nosotros, la tropa, tomemos primero el paso más fuerte para dar y ellos no? Usted nos Son dijo... los que tienen... Sí, usted nos dijo al comienzo de esta entrevista que era escolta del comandante de la Guardia, ¿no? De la Guardia Nacional. Eso sí, supongo que es un cargo altísimo. Claro, ¿verdad? el que comanda San Cristóbal. Claro. El que comanda San Cristóbal. Sí, no es el comandante general. Es el comandante de San Cristóbal. Es el comandante... O sea, sí, Comandante puedes de hablar. zona. De la Brigada de San Cristóbal, sí. Puede Buenas, hablar. Rosales, ¿cómo está? Le habla el teniente de Hola. fragata Gualdrón, Rosales. Placer conocerlo. ¿Cómo le va? Sí. Sí. ¿Usted era escolta de qué general? Silvarán Quintero con Ernesto, Él era- que está él- comandando zona 21. Comando de zona 21, correcto. Él era el comandante de la zona 21. Que es como, pues sí, como Es una una zona, como decir, zona, como el- decir Bogotá, Pero Cundinamarca. ese o la Cauca. ¿qué zona es? ¿La Guardia de Pueblo Nuevo? Ajá, esa misma, claro. ¿Y Todo qué? lo que va a Eso- alcanzar. Y el Eso gen- es la Eso Guardia, por Vanessa, destacamento. de la ciudad de San Cristóbal, que es la ciudad más fronteriza. grande del estado Táchira, que es el estado fronterizo con Colombia. Entonces, la capital del estado Táchira es San Cristóbal. Esta es una comandancia que Ajá. está en la zona de Pueblo Nuevo, que es una zona muy popular. Incluso esa zona la comandancia está encima del estadio polideportivo de Pueblo Nuevo, el estadio de fútbol, y ahí está esa comandancia. Ajá. Esta persona es el dirigente de esa comandancia, que es la comandancia de San Cristóbal. Un general y su de brigada. general, quiero saber de su general. Dígame, claro. Su general, ¿qué opina de toda esta situación? Digamos, ¿qué le dice a la brigada? ¿Qué le dice a su gente? Son personas que no hablan mucho con la tropa, por miedo a que uno se les vaya a voltear. Pero él pareciera contento donde está, a gusto. Pues, tiene las comodidades del mundo. ¿Qué Y que no hay por comodidades? algo, ¿no? Dinero, poder. ¿Qué más puede pedir un militar de ese alto rango? ¿Tiene una vida distinta a la del resto de su tropa? 100%. Claro. Muchos de los que están ahí ahorita con usted sentados lo saben. Sí, pues voy a hablar con ellos porque están aquí en la cabina. Quería saludarlos, sargento Leonardo Fabio Rosales, y saber su historia, que sale el sábado hacia las 4 de la tarde, cómo se pone su uniforme, cruza la frontera por Arauca, cómo su esposa llega al día siguiente con su bebé, y ahora están en Colombia. ¿Qué están haciendo? ¿De qué van a vivir en Colombia? No, pues estamos con el proceso de la ANUR, porque yo también soy de madre colombiana y pues se me haría más fácil sacar la nacionalidad colombiana. Pero yo les repito, no quiero, aquí no estoy pensando quedarme a vivir aquí. Estoy esperando la instrucción del comandante jefe Guaidó y que demás compañeros pues se unan a nosotros. Para regresar. Claro. Sargento, gracias. No por la vía de la violencia, no, sino por la vía de la paz y de la prosperidad de nuestro país. Sí. Sargento, gracias. A su orden. Feliz noche. Feliz noche, sargento. Mira, ya llora de fondo el bebé. Sí.
Teniente Yoxi, usted entonces tiene 31 años, usted entró el 13 de enero de este año. 30, Vanessa. 30, perdón. Sí. 30. ¿Cómo No te fue? pongas tan Si no, viejo no me todavía. quite un año. Recién cumplí 30 años un día después de que llegué acá a Bogotá. El 14 de enero cumplí 30 años. Bueno, ¿y cómo se vino? Yo tengo el apoyo de mi familia y de algunos compañeros militares. ¿Allá o acá? Allá, Allá. sí. Allá en Venezuela. Salí el 12 de enero de Ciudad de Nutrias, mi lugar de residencia, Ciudad de Nutrias, Estado Barinas. Allá trabajaba también, estaba una base naval y allá trabajaba. Y decido salir, así en cuestiones de minutos, me voy. Hice la maleta y me vine en transporte público. ¿Hasta dónde? Mi papá me acompañó hasta Arauca, La frontera. hasta el Amparo, que es frontera con Arauca, hasta el Amparo, Estado Apure. Pero tú no estabas trabajando, digamos, estabas de permiso en tu casa. Estaba de reposo. Estabas de reposo. Sí, tuve un accidente automovilístico y bueno, me estaba en recuperación. Ok. Me recuperé y bueno, en ese reposo tuve mucho tiempo para recapacitar y bueno, y no desertarme como lo dicen, pero lo voy a decir, bueno, Rosales no lo supo decir, pero yo lo voy a decir, que es ponerme del lado de la Constitución, desconocer el mandato de Nicolás Maduro, que es un criminal, ha cometido crímenes de lesa humanidad, bueno, ¿Qué infinitos. crímenes ha cometido Nicolás Maduro? Bueno, ha mandado a asesinar muchos venezolanos, demasiado, en todas las protestas pacíficas que se han dado en el país. ¿A usted cuando estaba en las Fuerzas Armadas en algún momento le dieron instrucciones de atentar o de disparar contra civiles en las protestas? No, ¿Y entonces cómo sabe esto de Nicolás Maduro? por compañeros de la Guardia Nacional que son de orden público Exacto. y ellos trabajan más en el orden público. Nosotros somos navales de la naval, de la Marina. Sí. Sí, más que todo somos del cuartel, siempre adiestrando tropas, comandando pelotones y esas cosas así. De orden público, solamente que haya un llamado de la Guardia Nacional de apoyo. Bueno, pero sí estuve en protestas en Caracas, resguardando la seguridad de la Comandancia General de la Armada en San Bernardino. Y sí, estuve con un grupo de tropas, sargentos, soldados, marineros, infantes, pero nunca recibí esa orden de disparar al pueblo, no. ¿Y la sabe porque se la comentaron? Sí, me dicen. la comentan compañeros de la Guardia Nacional. ¿Qué comentaban? Sí, que le daban órdenes de golpear al pueblo, de órdenes, ¿cómo le decimos? Abusivas. Órdenes abusivas, claro. Eso. ¿A usted le tocó alférez? Alférez de navío, ¿Alférez de navío tampoco? pues estuve muy cerca del sistema que maneja el gobierno, porque yo estuve, como lo había anunciado, estuve trabajando en la Guardia de Honor Presidencial, centro de Caracas, pues de allí, pues de allí salen todas las órdenes. Y bueno, en Caracas, de verdad que operan muchos grupos irregulares, estos colectivos. Que son los colectivos chavistas, ¿no? Exactamente, la gente que, por lo menos el colectivo Montará, que es del 23 de enero en Caracas, este personal está equipado por el gobierno, el mismo gobierno, y lo usan como fuerzas de choque. ¿Qué son los colectivos chavistas? Porque es que escuchamos todo el tiempo que hay colectivos chavistas que son supuestamente unas fuerzas Grupos armados Pues, irregulares. sostenidos por el gobierno, realidad, etcétera, pero ¿qué son? Bueno, ellos son unos delincuentes, vamos a decirlo así, clarito. Ellos no tienen ningún ordenamiento jurídico, por ejemplo, pero el Estado los organiza como comunidad y hace allí un colectivo, ¿verdad? Y bueno, esos son los que el gobierno usa para amedrentar a la gente, sí, ¿Y a la son población muchachos? civil. Son de todas las edades, jóvenes. De hecho, les regala vehículos, motocicletas, los dota de equipo. Armamento y municiones. Es correcto, de ese tipo de cosas, pues. Y bueno, sí operan bastante. Todos estos grupos vandálicos en Caracas están activos, 100% activos. ¿Solo en Ahora, Caracas o en todo Venezuela? No, en toda Venezuela, donde ellos bueno, más que todo en Caracas, como lo pudimos ver el fin de semana, lamentablemente operaron en Ureña, en San Cristóbal, estuvieron allí activos. ¿Y cómo entran a ser parte de esos colectivos? ¿Cómo se los proponen? Pues ellos se organizan en comunidades, en los barrios,
lo organizan y pues simplemente le hacen el favor al gobierno y el gobierno los acepta y los utiliza. Los incluye de manera como militantes de un partido político llamado Tupamaros. Es correcto. Ellos ingresan como militantes a ese partido político izquierdista. ¿Y ingresan desde qué edad? Bueno, de diferentes edades, como de 15 años en adelante. ¿Y eso? Realmente no sé porque nunca he pertenecido a ese tipo de... ¿Pero alguna vez se los propusieron? No. No, en realidad no, nunca llegamos a ser Porque ustedes eran regulares. Sí. Sí, claro. Pero Sí, además, nosotros somos de universidad, profesionales, licenciados. bueno, hagamos eso antes de irnos a la pausa. Un poco sobre la historia. Teniente Yoxi, Sí. 30 años, usted estuvo, ¿durante cuántos años me dijo en las Fuerzas Armadas? Desde los 24 años, 6 años, 6 años. 1 año de preparación y 6 años y 5 años de servicio como profesional. ¿Qué estudió? ¿Siempre fue militar? ¿Siempre quiso estar en las fuerzas o alcanzó a hacer alguna carrera antes? Sí, tengo una carrera civil. ¿Qué es cuál? Soy licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación. Pero usted entró a las Fuerzas Armadas cuando ya el chavismo Sí. estaba en el poder, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y qué le gustaba del chavismo? No entré por el chavismo, ¿Entró por qué? porque quería ser militar, pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no ser militante de un partido político, porque también tengo 2 años de derecho y bueno, leo mucho las leyes y en el artículo 328 de la Constitución lo establece, que los militares somos ya lo voy a leer aquí textualmente, la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional sin militancia política. Yo entré porque quería ser militar. Sí, se supone Servirle que a la las fuerzas patria. militares son Sí. apolíticas. A política, servir a la patria, Sí. estar al lado del pueblo, colaborar con el progreso del pueblo, de la nación. Pero el chavismo lleva 20 años en Venezuela, ¿no? Desde el triunfo de las elecciones en 1998. Sí, señor. En diciembre de 1998 es cuando Chávez gana por primera vez las elecciones. Yo tenía 9 años de edad. Usted tenía, ya iba. Usted tenía 9 años, Sí. o sea, usted creció en un país chavista. Sí. Y ese país chavista que lo lleva a entrar a las Fuerzas Armadas, ¿es distinto al de hoy en día? ¿Era distinto? Sí, era distinto. ¿Por Sí. qué? Porque no se veía la violencia del gobierno hacia la ciudadanía, hacia las personas venezolanas. No había yo bien, excelente, disciplina, orden, pero desde que, vamos a decir, como le digo, del 2014 para acá, 2015, la violencia como no tienen poder popular, usan la Fuerza Armada para reprimir al pueblo y para ganar más poder. Y eso se siente por dentro de las fuerzas. Sí, se siente, claro. Porque hay los mensajes que nos dan los comandantes en las formaciones en la mañana, al mediodía, en la noche, es netamente político. Una ideología ya. Sí, están sembrando una ideología politizada ya sí. todo. ¿En qué ha Chavista. cambiado? En el caso suyo, Alférez de Navío, José de Santos Montilla. ¿Usted entró a los cuántos? A los 20. A los 20 años, A sí. los 20 y Sí. tiene 28. Sí, señor. O sea, estuvo 8. Ujú. Sí, entre academia, 4 años de academia y de graduado, 3 años de profesional. ¿Y usted tenía cierta afiliación con el chavismo cuando entró? Pues en realidad yo crecí en un gobierno chavista. Claro. Es el único gobierno que yo en mi vida he Como conocido. todos los jóvenes Sí, claro, venezolanos. Es correcto. Pero siempre fui una persona que busqué por mi propia parte el conocimiento de la historia de Venezuela. Por ejemplo, soy una persona que me caracterizo por leer mucho la historia de Venezuela y yo sé que la historia de mi país no la comenzó Chávez. Que antes de él habían gobiernos, habían otros tipos de gobiernos que pues ya había un país ya democráticamente constituido, habían empresas, todo tenía un orden, Claro. muy buen orden. Yo también crecí alrededor de personas que fueron miembros de la Fuerza Armada, como lo podíamos llamar, de la vieja escuela. ¿Ves? A mí yo ingresé a la Fuerza Armada por medio de un almirante. ¿Qué es quién? No puedo decir, no lo voy a decir Pero, porque no, lo pero va a ¿qué reservar, relación pero sí tenía es con usted? Bueno, un amigo, un gran amigo. Lo invitó. Sí, desde pequeño, yo soy de una familia muy humilde en Venezuela, en Apure, llano. Y bueno, siempre estuve
cerca de esa familia, de esa gran familia en mi pueblo, y él era un almirante, ya alto rango ya. ¿Y ese almirante hoy en día dónde está? Él en Venezuela. ¿Pero sigue siendo parte de las Fuerzas Armadas? No, es una persona que pues cuando llega el gobierno de Chávez, él se abrió renunció a su carrera por vamos a decirlo, sí, por la diferencia y ese tipo de cosas. Voy a hacer una pausa, 8:34, bueno. Regresamos en breve, esto es Mesa Blue. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos. Siempre se puede cambiar, trabajando día a día, eso es pensar positivo, pensar popular, siempre se puede con Banco Popular. Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor. Trabajamos pensando en usted. Blue Radio también compra en despegar.com. Llegó el Night Sale de Despegar. Hoy desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Encuentra beneficios exclusivos comprando desde la aplicación de Despegar. Además, cada día descuentos increíbles a destinos sorpresa. Entra y descúbrelos. Night Sale de Despegar.com. Viajar es posible. Válido del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019. Ver términos y condiciones en la aplicación móvil de Despegar.com. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Trabajamos pensando en usted. Hoy en Blue Radio. Esta noche en Agenda en Tacones vamos a ver un caso muy inusitado. Imagínese ir por un examen de próstata y terminar con un accidente bastante loco. Ese cuento no me lo creo. Alex, y también tenemos un estudio que habla de a cada cuánto tiempo los hombres cambian las sábanas después del sexo. Ojalá que la cambien mucho, así sea después del sexo. Ustedes no se pueden perder Agenda en Tacones hoy a las 9 de la noche. Agenda en Tacones, de lunes a viernes a las 9 de la noche, sin censura, por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Numeral Vanessa, pregunte a los militares. Estamos leyendo, los estamos escuchando. Aquí hay un oyente que nos pregunta. Dicen que son apolíticos, pero el chavismo abrió la puerta para que votaran. Es cierto, son de las pocas fuerzas en el mundo que tienen derecho a votar. ¿Hoy en día las Fuerzas Armadas de Venezuela son chavistas? No, te lo puedo decir por criterio propio. Honestamente te lo digo por mi propio ejemplo. ¿No creen en el gobierno? O sea, hay un porcentaje alto de descontento, es notable, claramente es notable. Pues en ustedes. Sí, en todo, y sí, es notable. ¿Qué es lo que pasa? Que allí el alto mando es el que tiene el control de todo, el alto mando militar. ¿Ese Entonces, alto mando es represivo? ¿cómo le digo? Ideológico. Ideológico es que les enseñan cosas, ¿no? Sí, que es político. Por ejemplo, y es muy severo en ese tipo de doctrina. Es muy severo, bastante severo, sí. Ellos, el trabajo de ellos es mantener, pues, el orden hacerle el favor al gobierno, pues. O sea, mantener el control dentro de las
Fuerzas Armadas. ¿Qué le pasa a un miembro de las Fuerzas Armadas de quien sus superiores se enteran que se quiere ir? Por ejemplo, ¿tienen derecho a decir yo me voy? Sí. Ellos pueden decirlo, pero allí le hacen una maniobra y lo dejan y lo van, después te doy respuesta y así, ese tipo de cosas, hasta que no lo dan de baja. Y bueno, dependiendo también el tipo de profesional que sea. Por ejemplo, ellos, por lo menos, si hay a una persona que está siendo ya investigada por cuestiones apolíticas o por favoritismo hacia otro sector, en contra del gobierno, ellos no lo dan de baja. No lo dan de baja, sino que lo dejan allí como para que él invente, haga otra cosa, o sea, juegan con su mente. Y ellos lo agarran de esa manera porque, o lo toman, para hablar con términos más específicos, lo toman de esa manera porque en la ley orgánica de la Fuerza Armada no establece de que hay, no me acuerdo el artículo, no lo voy a citar porque no me acuerdo, pero sí establece de que si un profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está bajo investigación penal o investigación de cualquier tipo de investigación, no puede salir hasta que cese la investigación. Sí, eso es la Constitución de Chávez. Sí, y allí lo tienen 3, 4, 5 años. Claro. Sí. De hecho, a veces te están investigando y tú ni siquiera sabes. Sí, claro. O sea, es correcto. Está mi caso, Vanessa. Sí. Yo solicité mi retiro en el 2017. Sí, la primera vez lo hice en el 2017. Bueno, entregué el documento, el documento de solicitud de cese de empleo dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, pasaron 7 meses desde que lo entregué, que la carpeta con los documentos se perdió, me dijeron en la Dirección de Moral y Disciplina, que es la que lleva ese proceso. Vuelve a hacer otra vez, me dijo el capitán de navío, director, para ese entonces, o no sé si todavía sea. La volví a hacer en marzo del 2018. Salgo de permiso y voy a Caracas y la entrego. Me dice el capitán de navío que para después de las elecciones presidenciales que fueron en mayo, el 20 de mayo, me van a dar la baja. Bueno, entonces esperé esos meses, marzo, abril, mayo, voy en mayo, a eso después del 26, y me dicen que deje la ladilla, así me lo dice, o sea, el término que utilizamos los militares. El fastidio. Moleste, que es la lora. Sí, que si seguía, me iban a meter preso porque... Por quererse ir. Porque si me desertaba, pues, porque le dije, no, si te vas, si te aguantas, si te desertas, te metemos preso. Traición a la patria son 30 años. Recuerda que tienes un hijo, tienes no sé qué, y así me nombraron. ¿Por qué quería irse? Porque no estaba de acuerdo con las cosas que estaban haciendo los funcionarios del alto mando. ¿Qué estaban haciendo? La cuestión de las órdenes absurdas que da, las órdenes en contra del pueblo, por lo menos la guardia, como te conté anteriormente, lo de la guardia más que todo. Entonces no estoy de acuerdo con eso y no quiero ser parte de eso. Estoy del lado del pueblo. Muchos militares no quieren seguir perteneciendo a ese sistema de gobierno, porque de verdad que es un fracaso. Sí, aparte de un fracaso, es una mala ya... o sea, allí se perdió el orden constitucional de todo. Allí ya no se hace nada por orden constitucional, sino por la fuerza. Sí. ¿A ustedes les proponían votar por el chavismo? Correcto. ¿Por Maduro? Sí. ¿Los obligaban o les proponían? Pues nos proponían. Estuvimos siempre bajo vigilancia en cuanto a eso. ¿Cómo así bajo vigilancia? Pues no ibas solo a votar, cuando te estabas en la máquina, pues la persona que estaba allí, tenías una persona allí siempre vigilándote. Más sin embargo, por supuesto, yo no me dejé llevar por eso. ¿Y usted votó libremente? Sí, claro. ¿Por quién votó en las últimas elecciones? Mis últimas elecciones, orgullosamente lo digo, yo voté por la Asamblea Nacional, que hoy está legítimamente constituida en Venezuela. ¿Y se dieron cuenta? Allí fue donde me di cuenta que el voto es 100% secreto. Sí, yo también. Allí fue. ¿Cómo así? ¿Pero al final es secreto o hay un señor que los está mirando? No, es secreto. Pues, es secreto porque el tema es el temor que le meten a uno, ¿no? La cuestión es que te mandan con una persona acompañada y bajo esa para que tú no lo hagas. O sea, para que votes por ella. Sí. Hay otra estrategia. Pero al final uno está en la maquinita aquí como lo establece la garantía constitucional, las garantías electorales. ¿Ok? Entonces al final tú estás aquí con tu caja y nadie te está viendo. Entonces los miro a ver si hay una cámara, una cuestión aquí, voto. Venga, voto por quien quiero. ¿Y a ese voto lo rastrean? No, es imposible. Imposible que hagan una comparación de ese voto con tu... Con tu cédula. Sí, con tu cédula. No hay manera. No hay forma. Alfredes de Navío, usted estuvo preso, ¿no?
Estuve detenido por una semana bajo investigación. ¿Por qué? Pues porque fui grabado, me hicieron un seguimiento cuando estaba en la Guardia de Honor Presidencial. Yo emití unos comentarios también en contra del gobierno y posteriormente a eso pues, no me había percatado que había sido grabado. Y cuando me estaba en un campamento de adiestramiento de tropa, cuando me fueron a buscar al campamento, me llevaron a orden de inteligencia de la Guardia de Honor Presidencial y allí, bueno, me estuvieron, me dejaron allí en inteligencia. No sabía nada del caso, no sabía por qué estaba allí. Me preguntaban, constantemente se acercaba el mayor de inteligencia, me preguntaba, ¿sabes por qué estás acá? Yo, no, desconozco, le decía. ¿Seguro que no sabes? No, le dije, desconozco la situación, quisiera saberlo. Entonces fue cuando me dijo, tú has hecho comentarios así en contra del Estado. ¿Y lo escuchaban en dónde? Bueno, eso es G2, inteligencia. Claro, el G2 viene siendo como el MI6. El G2 cubano. Sí, G2 cubano. Sí. El G2 cubano. ¿Qué tantos cubanos hay en las Fuerzas Armadas en Venezuela? Hay muchos, sobre todo en el primer anillo del presidente. Los que cuidan a... El grupo cercano es, sí, claro, es cubano. G2, allá las decisiones se toman por medio del G2 cubano. ¿Y ustedes cómo saben que son cubanos si el G2 es experto en camuflarse? Pues eso lo sabemos nosotros los que trabajamos en Miraflores. Fácilmente podemos identificar eso. ¿Y tuvo compañeros cubanos? No, pero sí en periodos de campo fueron cubanos a dictar estrategias de combate y cosas así. Sí, lo viví como cadete. ¿Los entrenaban? Cadete. Sí, ese tipo de cosas. Fueron a compartir entrenamientos cubanos en Venezuela. Sí llegué a vivir ese tipo de cosas. ¿Y rusos? No. ¿Rusos no? No. ¿Chinos Nunca llegué a tener. Ahora, en torno a las prisiones en Venezuela, pues hay un enigma tremendo que es la tumba, ¿no? ¿Existe la tumba? Sí, claro, la tumba, el helicoide. ¿Qué es la tumba? Ese es el nombre que tiene esa cárcel, ese lugar de esa prisión que está en el helicoide del SEBIN. Sí, está bajo tierra, ¿no? Sí, nunca la he visitado, gracias a Dios, nunca he llegado allí, pero sí, bueno, por lo que se oyen en la red y la gente que lo comenta, pues, sí, existe la tumba. ¿Pero entre los militares hablan de la tumba? No. No, porque nosotros los militares tenemos, vamos a decirlo, pues nuestras funciones o tareas que a veces no nos involucramos por lo menos con el cuerpo de inteligencia del Estado, que son cuerpos ya más discretos, claro, y forman parte ya directamente del gobierno. Sí, son más confidenciales. Sí, son policías ya de cuerpos policiales de inteligencia del Estado. Entonces nosotros muchas veces nunca llegamos a tener contactos con ellos, ni tampoco militares. Teniente, ¿usted ve cerca la caída de Nicolás Maduro y cree que va a tener impacto realmente gota a gota que se ha venido dando de deserciones de compañeros suyos? Si nos organizamos, sí tiene un impacto positivo. Es correcto. ¿Y no hay necesidad también que empiecen ya a salir los altos mandos, generales, capitanes? Fuese necesario, pero no es netamente necesario, porque la fuerza está en la tropa, en los oficiales subalternos, porque somos los que manejamos las armas y los parques de armas de la Fuerza Armada. Ellos solamente imparten órdenes y mantienen el control nada más de que si alguien opina algo contrario del régimen, bueno, ya sabemos lo que va a suceder. Si me permites allí, yo opino algo en lo contrario un poco con mi compañero acá, porque yo pienso que sí son muy necesarios, claro que sí, los generales y el personal de almirantazgo en este caso, claro que sí. Son las personas que tienen pueden tenerle o sea, sí se necesitan. Para un cambio de gobierno sí podríamos llegar a necesitar que ellos también se pongan del lado de la Constitución y se pongan del lado del pueblo, de esta lucha. Por supuesto. Claro, nosotros sabemos, como lo dice mi compañero, que somos los oficiales jóvenes de la patria. Nosotros podemos impulsar porque
Así es que se comienza, cuando uno sueña con la libertad de un país, pues tú lo comienzas, te organizas y buscas ese tipo de cosas oficiales. Pero ustedes entre ustedes no podían hablar y hacer un complot, por así llamarlo, sí. No, porque a usted lo grababan Es una hablando. cuestión muy difícil hacerlo en Venezuela dentro de la fuerza, porque nunca sabes quién te puedes oír. De hecho, eso fue lo que a mí me pasó, y te pueden grabar o no sabes que hay incluso hay unidades donde tiene hasta micrófono y cosas, ese tipo de cosas, dispositivos de rastreo, de grabación y ese tipo de cosas. Yo quería volver a un punto porque normalmente sabemos que los militares en Venezuela no conocen la tumba, porque la tumba, digamos que es una cárcel para otro civiles. tipo de personas, para civiles. Eso está en el Helicoide, que fue un proyecto de Pérez Jiménez. En su momento iba a ser el centro comercial más grande de América Latina, y luego se convirtió en esto que hoy en día es. Pero lo que ustedes sí conocen, y creo que tú lo tienes muy, muy claro porque contabas hace rato, es el tema de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DIGIM. DIGESIM, perdón. Estuviste preso ahí, ¿cierto? Sí, estuve allí. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Es un lugar, vamos a decirlo, es un centro de investigación. A pesar de que sí tiene sus vamos a decirle, calabozo. Sí, calabozo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero más que todo es un lugar un centro de investigaciones. Y cuando yo tuve la oportunidad de estar allí, yo no era el único, había muchos oficiales por un caso y otro tipo de cosas. Habían diputados también, civiles. Allí ¿Centro de tortura también? Sí, tuve 2 compañeros que yo miré que eran torturados en la DIGESIM. Vamos a decirlo, psicológicamente torturados. ¿Cómo? El lugar de donde ellos estaban recluidos, vamos a decirlo, llamado el Tigrito. Eso es un cuartico demasiado pequeño, y allí los metían a ellos. Y recuerdo que a ellos, cuando estábamos así en el área así en una sala, a ellos los amenazaban y les decían: los voy a meter otra vez para allá. Al Tigrito. Sí. Sí, es una tortura también se ven allí, psicológicamente. ¿Y esta gente que torturan, estos militares que torturan, salen después de estar presos a seguir en las Fuerzas Armadas? No te entiendo. O sea, después de estar torturados, después de estar presos. En el caso suyo estuvo preso, pero correcto. no estuvo torturado. Sí, yo no fui torturado. Porque hay una cuestión también que me sorprendió mucho también. Yo no puedo decir las cosas tampoco que no son. Por ejemplo, mi caso, a mí me colaboraron. En mi caso colaboraron comisario de la DIGESIM. Conmigo fueron muy amables. Pero digamos, los que encontrase con usted terminan siendo torturados allí, ¿salen a seguir como militares? Sí. ¿Siguen? Sí, siguen como militares, porque cuando no se llega, por lo menos ellos no terminan, no dan con lo que ellos, con el delito, por ejemplo, si no consiguen las suficientes pruebas o suficientes pruebas para vincularlos con delitos, ellos vuelven a ser otra vez militares y se van otra vez a sus unidades. Incluso hasta también se les cierra el expediente y eso, y ascienden otra vez. Bueno, el teniente del ejército Alejandro Mauricio Pedra iba a venir a la cabina, pero por una cuestión de tiempo y desplazamiento no pudo. Teniente, buenas noches. Antes de terminar el programa quiero saludarlo. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todos los compañeros que se encuentran allá contigo y a todo el público que nos está escuchando. Usted entró por Arauca, ¿no? Sí, señora, entré por Arauca. ¿Hace cuánto? Hace 7 meses aproximadamente. Incluso estaba escuchando las declaraciones de Manfred Navío. Yo trabajé también en la Guardia de Honor con Manfred Navío y lo conozco muy bien. Ah, ¿se conocen? Sí. Ve. Mira. ¿Usted, esposa, hijos? Llegué con mi esposa y con mi hijo de 3 años. ¿Cómo salió? Bueno, eso fue algo, sí fue un poco planeado con mi familia. Incluso, bueno, como le dije, yo trabajaba en la Guardia No Presidencial. Allá todos sabemos que los teléfonos están intervenidos. Yo empecé a hacer enlaces con mis familiares, con mi esposa, mi mamá, mis padres, y ellos se dieron cuenta, ya en la Guardia no se dieron cuenta.
Incluso quiero recalcar que sí, que el señor Nicolás Maduro está rodeado de cubanos. Todas esas personalidades como tal que se mantienen ahorita en el régimen están rodeados en su mayoría por cubanos y en su mayor masa de Nicolás Maduro. Yo tuve la oportunidad. ¿Cómo es el proceso de irse, de desertar o de huir, como quieran llamarlo? Sí, eso lo planeé yo, como les repito, con mi familia, y incluso un día me tocaba por ley pues el permiso como tal, y ellos me dijeron, un primer teniente me dijo, cuidado, tú te vas para Colombia. O sea, eso ya yo lo tenía planeado ya, y cuando me dijo eso ya yo sabía que los teléfonos estaban intervenidos, pues. Entonces, cuando ya yo estaba en el día o la fecha como tal de que me dieran permiso para yo tomar estas acciones, a mí me mandan a patrullar, digamos así, a patrullar los efectivos que se encuentran allá, a patrullar, y a patrullar con un comandante cubano. Un momento yo me asusté porque pensé que me iban a dar de baja, ¿ves? Por las murmuraciones que estaba haciendo en conjunto con mi familia, hasta con mi mismo subalterno que también estaba junto, pero yo lo hice. ¿Y su plan es regresar a Venezuela o quedarse aquí en Colombia? No, mi plan es como todo venezolano queramos regresar a nuestro país. Bueno, nosotros, incluso yo duré 8 años en la Fuerza Armada. En ningún momento yo pensé en ningún momento, sino que las situaciones se vieron un poco tediosas. Ya digamos como que fue el lago que derramó el vaso, y entonces por eso está la deserción en la Fuerza Armada en masa, porque son en masa que está la deserción dentro de las filas militares venezolanas. Bueno, se me está acabando el tiempo, pero dos cosas rápidamente antes. Alférez de Navío José de Santos, usted era de la escolta de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, formé parte del tercer anillo de seguridad. ¿Cómo es Nicolás Maduro? En realidad te digo, nunca llegué a tener contacto con él, cercano con ese señor. Pero la seguridad de él es ¿cómo? Sí, teníamos compañeros míos que estaban en su seguridad. Digamos, cuando usted dice tercer escolta, es que la tercer anillo que llega antes y luego llega el segundo, luego el primero. Como... Porque eso él tiene su primer anillo, que son las personas íntimos que están allí con él y siempre. Los cubanos. Sí, también. Hay un segundo anillo que está más cerca también. El tercer anillo, en este caso era nosotros, lo manejaba la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial, y cubrían lo que era el aseguramiento de rutas, cubrían los AOT, que eran la seguridad de perímetros donde él iba a estar, y también todo eso, Pero en realidad nunca llegué a tener contacto con él ni nada. Es una persona que incluso no tiene cercanía con la tropa, ni con militares, ni nada de eso. Claro, cuando no lo necesita. Ahorita que lo necesita, sí, por supuesto. ¿De qué viven en Colombia? Yo ingresé a Colombia, voy a tener 1 año acá. Gracias a Dios ya tengo trabajo estable, fijo. ¿En qué trabaja? Estoy trabajando en Abasto, una bodega de alimentos, de frutas y hortalizas. ¿Y el teniente Yoxi? No, yo tengo pocos días acá y no estoy haciendo nada. No estoy trabajando porque donde he metido... Ahí estamos apoyándolo también para que también... Mi compañero me está apoyando acá. ¿Pero hay algún subsidio o alguna ayuda del gobierno colombiano o de no. En el caso del teniente Alejandro Mauricio Pedra. Sí, bueno, Vanessa, yo estoy trabajando entregando volantes, pero nos llamamos unos entre otros y como tal no hemos recibido todavía algo del gobierno colombiano. Ustedes son 3 de los muchos que uno escucha, ¿no? Hay una cifra oficial que son 326. 326, pero uno llenó que es que hay miles de militares que se quieren venir. ¿Eso es cierto o no? Sí, es cierto. Claro, es cierto. ¿Cómo lo saben? Yo pienso, claro, por a diario nos escriben por Facebook, nos escriben por WhatsApp. Sí, todos. Nosotros tenemos contacto con nuestros compañeros en la Fuerza Armada de Venezuela. ¿Y les escriben diciendo qué? Nosotros hablamos con ellos, mira, nosotros, por supuesto, nunca llegamos a decirle a nadie, bueno, haz esto, no, respetamos, siempre tratamos de cuidarlo, la integridad de ellos mismos, ten cuidado, y no, si lo quieres hacer, bueno, así, pero aunque sí hacemos el llamado bastante contundente aquí a la Fuerza Armada, a que den ese gran paso, porque yo sé que ellos lo quieren dar, yo sé que muchísimos lo quieren dar, claro. Eso es lo que se está esperando, cada quien espera su oportunidad de hacerlo. Debe ser muy asustador. Por ejemplo, yo
el día sábado 23 yo hice también, tuve en mi parte, hice un análisis muy positivo de lo ocurrido. Nosotros desde el sábado 23 logramos que cerca de 200 militares desertaran de las filas de Nicolás Maduro. Un gran golpe. Sí, eso es algo muy positivo para nosotros. Sí, imagínate que Ustedes nosotros... desde acá empujando. Y nosotros hacemos, sí, nosotros por lo menos hacemos el llamado, muchos militares lo siguen haciendo, así como lo hace el presidente. Claro, nosotros no queremos que este gobierno siga manejando nuestro país, que siga este tipo de... Y por eso estamos acá, Vanessa. ¿Ustedes apoyarían una intervención armada a Venezuela para remover el régimen de Maduro desde Colombia? El diálogo ya se terminó. Ya no hay oportunidades para el diálogo, porque cada vez que damos un espacio para el diálogo, el gobierno se oxigena y busca la manera de perpetuarse más en el poder. Es lo que te puedo decir, Vanessa. El gobierno estadounidense ha dicho que tiene puesta sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar, pero que también están negociando. Sí. Sí. Y te voy a decir honestamente, pues yo pienso que esa es una pregunta bastante difícil que le quieras hacer a un militar venezolano. Porque es que es contra el gobierno, contra el país de es ustedes. contra nuestro país, de verdad, poner una bota militar en nuestro país. Extranjera. Sí, nosotros sabemos las acciones que se pueden vivir en una guerra. Sí. Yo tengo familia en Venezuela, tengo hermanos en Venezuela, gente que quiero mucho, y en realidad te digo honestamente, no me gustaría que mi país entrara en una guerra, porque vivir una guerra no es fácil. Pero yo estoy claro y consciente de que si nosotros nos organizamos, nosotros mismos, la fuerza militar venezolana, nosotros mismos podemos iniciar un cambio de gobierno. Correcto. Y pues bienvenido el apoyo internacional, bienvenido el apoyo de quienes quieran darle empuje a esta fuerza joven. ¿Esa comunicación la tienen? ¿Ustedes desde No la afuera hablamos, con los que están no adentro? las hablamos con ellos, de verdad que no queremos comprometer la seguridad de ellos en esto, porque yo sé cómo es la cuestión allá, sí. Pero sí hacemos el llamado a que los que quieran dar el paso y tomar la iniciativa de pertenecer al lado correcto de la historia y a ponerse de parte de la Constitución, bienvenidos sean. ¿Usted cree que los militares en general, los que son cercanos a ustedes, con los que se comunican, etcétera, desde adentro, quisieran, no sé si ese es el término, una intervención extranjera? No, como mira, militares no. yo te digo honestamente, es muy difícil para nosotros como militares este tema. Sé que habrá muchos que dirán, bueno, que vengan y esto. Y hay personas que de repente en la Fuerza Armada eso va a ser un quiebre total. Estoy segurísimo de que si se toma por ejemplo, se hace un pronunciamiento de militares o llega a haber algún tipo de ruptura de los militares, pues el gobierno no tiene apoyo de la Fuerza Armada Militar. No, en realidad el gobierno no confía en la tropa, no confía en ella, y por eso es que pone grupos irregulares y pone este tipo de inteligencia y este tipo de cosas de colectivos para que tenerlos allí manejados. Yo apuesto a la organización, Vanessa, que nos organicemos como Fuerza Armada, porque seguimos siendo miembros de la Fuerza Armada, y nosotros mismos tomar las riendas, como dice, de sacar a este gobierno dictador del poder. Es lo que debemos hacer. Si no, yo le digo a mis compañeros que están ahorita en las filas del gobierno, si no, bueno, van a tener que vivir en carencias y en miseria, porque en eso es lo que está viviendo el pueblo venezolano ahorita, en miseria. Sí. Teniente del Ejército Alejandro Mauricio Pedra, gracias. Saludos a todos. ¿Qué saludo le mandan? Gracias, Pedra. Bueno, compañero, me gustaría verte pronto y esperábamos verte. Claro que sí. Gracias, Bueno, listo. Estamos gracias, en contacto. Teniente Yoxi, gracias, Alférez José de los Santos. Sí. Gracias, Vanessa. Y a ustedes por acompañarnos en otra Mesa Blue, 9:02 de la noche. Que tengan un muy feliz resto de martes. Blue Radio también compra en despegar.com. Llegó el Night Sale de Despegar. Hoy desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Encuentra beneficios exclusivos comprando desde la aplicación de Despegar. Además, cada día descuentos increíbles a destinos sorpresa. Entra y descúbrelos. Night Sale de despegar.com. Viajar es posible. Válido del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019. Ver términos y condiciones en la aplicación móvil de despegar.com. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número